Muy buenos días, el tema de hoy es agentes de cambio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Agentes de cambio. Mire que para que usted y yo podamos hacer agentes de cambio, debemos hablar la palabra del Señor. Encontramos en el libro de Hechos cómo el Señor usó sobrenaturalmente a los apóstoles por la palabra. Y por la palabra empezaron a suceder milagros, prodigios y señales por mano de los apóstoles, pero era por la palabra del Señor. Ellos predicaban la palabra a tiempo y a destiempo. Ya que si usted y yo empezamos a estudiar, meditar la palabra, pero si nos dejamos guiar y direccionar por el Espíritu Santo, seremos llevados a predicar su palabra, a llevar palabra a otros. Así como dice la palabra, llevar palabras a los afligidos, a los oprimidos, a los cansados, a los angustiados. Palabras de cambio, palabras de reformación, palabras de renovación, palabra de renuevo, palabra que podrá cambiar a la persona. Ya que usted y yo sellamos la palabra y la llevamos a la dirección del Espíritu Santo, vienen cambios para esas personas, vienen cambios desde el corazón. Y encontramos cómo el Señor obraba a través de los apóstoles en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos está lleno de milagros, de prodigios, pero por la palabra que los apóstoles hablaban, ya que el Señor los llevaba a ese cambio a los apóstoles y como el Señor los usaba de manera sobrenatural. ¿Qué es lo que quiere el Señor con usted y conmigo? Quiere el Señor usarnos para llevar su palabra. Pero ¿cómo podemos llevar la palabra del Señor? ¿Cómo el Señor podrá usarnos a usted y a mí para llevar la palabra? Y es ahí donde encontramos la respuesta que el Señor quiere darnos a usted y a mí para poder ser agentes de cambio. Y cuando usted y yo meditamos, estudiamos la palabra, pero también le pedimos al Espíritu Santo que nos use, guíanos, enséñanos, oriéntanos a hablar la palabra, llevar tu mensaje, ya que el Señor, las últimas palabras que habló el Señor, y de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es precisamente esa función la debemos cumplir usted y yo, ser esos agentes de cambio como lo eran los apóstoles. Los apóstoles eran agentes de cambio porque lo primero lo que encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, cómo después del tiempo del Pentecostés, cómo los apóstoles recibieron la impartición del Espíritu Santo y predicaban con fuego, porque era con el Espíritu de Dios. Y cómo se levanta Pedro y empieza a predicar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en esa primera predicación de Pedro, automáticamente lleno del fuego del Espíritu Santo, se convirtieron más de 3,000 personas. Por la palabra que predicaba Pedro, porque la predicaba con denuedo, con fuego, con pasión, pero era porque estaba el Espíritu Santo en Pedro, y era ese anhelo, ese deseo que él tenía por predicar la palabra, por llevar ese mensaje, y cómo viene y lo toma el Espíritu Santo, que muchos quedaron admirados de cómo predicaba Pedro, y muchos inclusive cuando miramos el libro de Hechos se preguntaban, pero este no era un pescador, pero cómo este estaba tanta palabra, pero cómo aprendió, cómo conoció, porque estaba con el Señor Jesucristo. Pero como el Señor Jesús les había dicho a los apóstoles, os conviene que yo me vaya porque recibiréis el Espíritu Santo, les enviaré el Consolador y que será enviado por el Padre para que los guíe y los lleve a toda verdad, a la verdad de Cristo Jesús. Y ellos recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que viene la impartición del Espíritu Santo y cómo empiezan a predicar la palabra, pero se convirtieron en agentes de cambio a nivel mundial, en todos los ámbitos, en todos los campos fueron usados, que fueron perseguidos, sí, pero fueron usados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en llevar el mensaje, en llevar la palabra de cambio, de transformación, de renovación, de salvación por otras personas. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que llevemos la palabra del Señor. Una palabra, no es necesario que usted sea una persona versada, una persona llena del conocimiento de la palabra de Dios, pero que usted y yo meditemos, estudiemos la palabra, ya que la palabra de Dios dice que abriremos la boca y el Espíritu Santo la llenará. Y es precisamente cuando usted y yo estudiamos la palabra, meditamos la palabra, día a diario sacamos textos bíblicos para empezar a estudiar un tema específico, un libro específico, y empezarlo a estudiar y meditar. Y claro, cuando usted y yo lo empezamos a estudiar y meditar, llegaremos donde una persona, o el Espíritu Santo nos llevará a una persona, y la palabra que le llevaremos será la palabra dada por el Espíritu Santo, y viene ese cambio para esa persona, y viene esa transformación, viene esa renovación en la persona, en cómo el Señor quiere entrar a cambiar su vida. Y son personas muchas veces afligidas, oprimidas, angustiadas, sin sentido en la vida, muchas veces enfrascadas en sus propias circunstancias, sus propios problemas, y viene el Señor y nos usa de una manera sobrenatural. Y ahí es donde podemos entender qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, pero cómo quiere usarnos también el Señor. Y es cuando usted y yo realmente nos disponemos para que sea el Señor usándonos a cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dispongamos, y el Espíritu Santo lo hará, ya que la palabra de Dios dice que Él quiere usarnos, pero lo más importante es la disposición. Y cuando usted y yo nos disponemos, el Señor nos llena de su conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Por eso, como lo dice en Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire que aquí en el libro de Hebreos encontramos
que la palabra, el poder de la palabra. Entendemos que todo fue creado por la palabra de Dios, ya que cuando miramos el libro de Génesis capítulo 1, encontramos que el Señor habló. Dijo, hágase la luz se hizo, hágase la noche, hágase el día, ábranse los mares. Todo fue por la palabra del Señor. ¿Y cómo encontramos la respuesta que para ser agente de cambio es por la palabra? Y es esa palabra que el Señor quiere darnos a usted y a mí a cada día que usted y yo nos comprometamos a meditar y estudiar en la palabra de Dios y le permitamos al Espíritu Santo que nos oriente, nos enseñe, nos direccione para cada circunstancia, cada situación, que nos use, que nos dispongamos, así como lo dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí. Y eso es lo que usted y yo debemos disponernos a diario. Si nos disponemos, nos usa sobrenaturalmente, ya que encontramos que los apóstoles no eran muy versados en el conocimiento, pero como el Espíritu Santo los llena con fuego y empiezan a predicar, ya que ellos fueron instruidos por el Señor Jesucristo, pero solamente pudieron ejercer su ministerio ya en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue empoderado en ellos y automáticamente empezaron a predicar y hablar con denuncia de la palabra. Pero también cómo los milagros, prodigios y señales los seguían a ellos por la palabra. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ser sus agentes de cambio. Mire que no necesariamente para que seamos agentes de cambio necesitamos estar en un púlpito, porque muchas personas dicen: es que yo quiero predicar en una iglesia, quiero predicar en un púlpito. No, los apóstoles no estuvieron en un púlpito. Los apóstoles predicaban en las casas, predicaban en la calle, predicaban a las personas que se encontraban en el camino, donde el Espíritu Santo los guiaba y llevaba, predicaban la palabra y hablaban de la palabra. Por eso se convirtieron en agentes de cambio. Fueron los primeros que empezaron siendo agentes de cambio. Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, en ser esos agentes de cambio, para que otras personas puedan conocer al Señor, para que lo puedan conocer, pero también en cómo usted y yo lo podemos hacer y obrar a través de cada uno de las áreas de nuestro vida y nuestro corazón. Por eso lo encontramos como el Señor lo habla en el libro de Hechos. Y ahí en el libro de Hechos encontramos que el Señor mismo lo dijo en Hechos 1:8, y lo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Una función que ejercieron los apóstoles, pero una función que también el Señor nos la asigna a usted y a mí: ser esos agentes de cambio en ser testigos. Pero ser testigos, ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero también trabajamos, meditamos, estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos usará de una manera sobrenatural para que otros lleguen a los caminos del Señor y puedan ser transformados y cambiados en una circunstancia que esté viviendo. Ya que hay una palabra y una porción en la cual el Señor nos habla aquí en el libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos poder, pero es para ser testigos del Señor a través del Espíritu Santo. Y es uno cuando es testigo de una persona directamente relacionada con una acción, con una vivencia, con una situación, ya que la iglesia del Señor está llamada para ser testigo de la obra restauradora, de la obra milagrosa a través del Espíritu Santo, y es poder renovar, restaurar a otras personas en la dirección del Espíritu Santo con la palabra. Ya que se llamó la palabra en la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra y transforma a la persona, pero siempre y cuando usted y yo anhelemos, deseemos hacer esos agentes de cambio, esos agentes de cambio en la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene y obra a través de nuestra vida de una manera sobrenatural. Vuelvo y le digo, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Espíritu Santo sea el que obre a través de nuestras vidas y nos lleve a cumplir el propósito por el cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos, ya que la palabra comienza a activarse, es cuando usted y yo nos disponemos y meditamos y somos la palabra, pero automáticamente el Señor nos coloca a alguien en el camino, a predicarle a alguien, a predicarle a unas personas, y el Señor entra y obra de una manera sobrenatural en darnos ese conocimiento, ese entendimiento de cómo podemos obrar, y dice que lo debemos hacer. Por eso cuando lo habla el apóstol Pablo, inclusive en 1 Corintios capítulo 6, él nos habla que no ha venido con palabras de sabiduría humana, y es precisamente no en su fuerza, no en su conocimiento, es hablarles con el poder del Espíritu Santo, la experiencia que vivió Pablo en la dirección del Espíritu Santo, ya que él vivió en el poder del Espíritu Santo y fue manifestado de una manera sobrenatural, un hombre que conoce las Escrituras. Pero cuando este hombre empieza a predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo, milagros, prodigios, señales sobrenaturales, se convirtió en un agente de cambio para ese tiempo, para esa época. Y el Señor está esperando que usted y yo seamos esos agentes de cambio para este tiempo, que nos podrá usar, sí, que nos podrá usar de una manera sobrenatural, sí, pero siempre y cuando usted y yo busquemos al Señor, y el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros. Y si usted y yo nos disponemos, Él viene y nos usa para milagros, prodigios y señales, para que otros entren y conozcan al Señor. Por eso también encontramos en Hechos capítulo 9, verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo será cuando usted y yo realmente entendamos esta palabra, agente de cambio? Que lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí, y en todo su entorno tenga paz.
Pero tenga paz, ¿por qué? Porque realmente usted le ha cogido amor a la palabra, pero también le ha cogido ese fuego, esa pasión para que ser usado por el Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Mire que no era solo una parte, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, pero era por la palabra, pero también por el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que nos lleve a ser esos agentes de cambio en el conocimiento, el entendimiento de la palabra, pero también en el poder del Espíritu Santo, para que haya milagros, prodigios y señales en Cristo Jesús.